Stalingrado, invierno de 1942. Lo que alguna vez fue una ciudad soviética activa, industrial y llena de vida a orillas del Volga, se transformó en un cementerio de escombros, cadáveres congelados y ceniza. Antes del asedio, niños jugaban entre tranvías, las madres horneaban pan negro en cocinas obreras y los gatos paseaban libres entre calles adoquinadas. Pero todo cambió cuando la Luftwaffe redujo barrios enteros a polvo. Los civiles no fueron evacuados, se convirtieron en constructores de trincheras, portadores de munición y finalmente en víctimas. Soldados soviéticos convertidos en francotiradores letales cazaban entre las ruinas. Niños huérfanos del 13º Regimiento, sin poder cargar un fusil, defendían casas hasta la muerte. En el lado alemán, los hombres del Sexto Ejército se pudrían de frío y hambre, atrapados sin suministros, comiendo ratas, cuero y, en los peores casos, restos humanos. Pavlov y sus hombres resistieron más de 60 días en una casa derruida. Paulus, Schmidt y Seydlitz-Kurzbach sellaron su destino con una rendición que desató odio entre sus pares. Cuando el destino nos alcance, la vida en Stalingrado meses antes del ataque. Stalingrado, situada a orillas del río Volga, era en 1942 una de las ciudades industriales más importantes de la Unión Soviética. Con una población estimada de más de 600.000 habitantes antes del sitio, desempeñaba un papel clave en la producción de maquinaria pesada, particularmente en la industria de tanques y tractores, con fábricas como la planta de tractores de Stalingrado y la planta metalúrgica Octubre Rojo. La ciudad no llevaba el nombre del líder absoluto de la Unión Soviética por casualidad, sino porque era un símbolo del poder industrial soviético y del modelo urbano impulsado por la planificación comunista. Las calles principales estaban flanqueadas por edificios de hormigón estandarizado, mientras que los barrios obreros se extendían hacia los márgenes del Volga. El transporte público, basado en tranvías y autobuses, funcionaba con regularidad, y los mercados locales ofrecían productos básicos en cantidades limitadas pero constantes, a través del sistema estatal de distribución. La vida cotidiana, sin embargo, no era fácil, incluso antes del inicio de la guerra. La escasez de bienes de consumo era una realidad común en muchas ciudades soviéticas. La tecnología avanzaba impulsada por necesidades bélicas y de control poblacional, pero cuestiones vinculadas a la calidad de vida de la población civil estaban bastante retrasadas, y muchas partes de la ciudad no contaba con un tendido de cloacas accesible ni otras medidas sanitarias que ya eran básicas en Europa. En Stalingrado, la población se adaptaba a una vida de sacrificios, con largas filas para obtener pan, problemas recurrentes en el suministro de calefacción durante los inviernos y una vigilancia política constante ejercida por el aparato estatal. Aún así, la ciudad mantenía una vida social y cultural activa. Funcionaban cines, escuelas, bibliotecas y teatros que ofrecían espectáculos alineados con la ideología del partido. Con el estallido de la guerra en junio de 1941, tras el inicio de la Operación Barbarroja, la percepción del peligro fue creciendo lentamente. Algo de la propaganda comunista funcionaba, y la población civil no creía que los alemanes pudieran ingresar fácilmente a las regiones urbanas. Sin embargo, las autoridades locales comenzaron a implementar medidas de defensa civil. Se organizaron simulacros de ataque aéreo, se cavaron zanjas antitanque en la periferia urbana y se formaron milicias populares con obreros y estudiantes. En paralelo, las fábricas intensificaron su producción, readecuando las líneas de ensamblaje para satisfacer las necesidades del frente. Esto comenzó a alertar a la población general, que ya no veía los edificios de hormigón. En el ámbito doméstico, muchas familias fueron separadas. Los hombres en edad militar fueron movilizados al Ejército Rojo y algunos trabajadores especializados fueron enviados a otras regiones para reforzar la producción bélica, especialmente de tanques y armamentos. Las mujeres tomaron un rol central en el trabajo industrial, mientras que los adolescentes eran convocados para colaborar en labores auxiliares como vigilancia antiaérea, mensajería o primeros auxilios. En los meses previos al ataque alemán, la ciudad comenzó a experimentar un flujo constante de refugiados provenientes del oeste, huyendo del avance enemigo. Esta llegada masiva sobrecargó los recursos disponibles. Los hospitales se saturaron, las viviendas se compartieron entre múltiples familias
y los alimentos comenzaron a escasear de manera más aguda. En julio de 1942, el avance del sexto ejército alemán bajo el mando del general Friedrich Paulus comenzó a acercarse peligrosamente a la ciudad de Stalingrado. Para este momento, la estrategia de Stalin parecía fallida y no podía contener el avance de los más de 2 millones de soldados de la Wehrmacht que marchaban hacia el este. La Luftwaffe intensificó sus misiones de reconocimiento, señal inequívoca de que la ciudad se convertiría en objetivo directo. Sin embargo, la evacuación de la población civil fue tardía y limitada, ya que se priorizó la extracción de maquinaria y cuadros técnicos clave, lo cual tuvo un gran costo político y moral para el Ejército Rojo. Miles de civiles, en su mayoría mujeres, ancianos y niños, quedaron atrapados en la ciudad por decisión o por imposibilidad logística de huir. El 23 de agosto de 1942, Stalingrado fue objeto de un bombardeo aéreo masivo que marcó el inicio del asedio. En una sola jornada, más de 40.000 personas murieron, y una gran parte de la ciudad quedó reducida a escombros ardientes. Los depósitos de alimentos fueron destruidos, las líneas ferroviarias cortadas y los hospitales bombardeados sin distinción. A partir de ese momento, Stalingrado dejó de funcionar como una ciudad. Se convirtió en un campo de batalla urbano, una maraña de ruinas donde cada metro cuadrado se disputaría con sangre y fuego. La población civil, ya agotada por los meses previos de privaciones, enfrentaría ahora el sitio más brutal de la historia moderna. Stalingrado, ciudad abierta. La captura de la ciudad industrial soviética por parte de los alemanes. Tras el caos inicial, las autoridades iniciaron una evacuación masiva de civiles a través del río Volga, que continuó hasta mediados de septiembre. Incluso entonces, las mujeres, los niños y los ancianos sufrieron peor suerte que otros grupos de ciudadanos considerados más útiles por el Estado, como los soldados heridos y los hombres en edad de reclutamiento, los ingenieros y otros especialistas, y especialmente los funcionarios o líderes del Partido Comunista. Aunque posteriormente los administradores municipales intentaron dar la impresión de una evacuación bien organizada y planificada, los testimonios de testigos presenciales presentaban una imagen diferente del éxodo. Para la mayoría de los soviéticos fue caótico y terriblemente costoso en vidas humanas. Los cruces y puentes eran bombardeados y ametrallados constantemente por pilotos de la Luftwaffe. Los soldados soviéticos que venían del otro lado del río se encontraron con un espectáculo desgarrador. Multitudes de personas desesperadas reunidas en los transbordadores entre montones de pertenencias, cadáveres en el agua y en la orilla, niños gritando y llorando buscando a sus padres, hombres despidiendo a sus familias o en completo estado de shock. Sin embargo, salir de Stalingrado era solo la mitad de la odisea. Al principio no había centros de recepción en la otra orilla, y simplemente se dejaba a la gente tirada en la arena, a merced de los enemigos o abandonada a su suerte. Ver niños hambrientos y desorientados mendigando pan inquietaba a los militares que se dirigían a la ciudad en llamas. La situación mejoró un poco cuando las autoridades se dieron cuenta de la situación. Tras presenciar o escuchar las desgarradoras historias de la travesía y la incertidumbre que les aguardaba más allá del Volga, muchos habitantes de Stalingrado decidieron no abandonar la ciudad. Las mujeres con muchos hijos o quienes cuidaban de familiares enfermos temían abandonar sus hogares, sobre todo con la llegada del invierno. Los residentes mayores a menudo sucumbían a una indiferencia fatalista, mientras que otros desestimaban los informes sobre las atrocidades alemanas como exageraciones. Ante la posibilidad de morir durante la travesía o después, o de resistir la batalla en la ciudad, muchos optaron por esto último. Había otras 3 rutas para salir de Stalingrado, casi tan letales como el cruce del río. El camino hacia el sur llevaba a las zonas desocupadas, donde los recursos eran inexistentes y solo quedaban malvivientes o pretendientes colaboracionistas de los alemanes. Los caminos que partían hacia el norte y el oeste llevaban directamente contra el enemigo. Sin embargo, el inicio de los combates callejeros dentro de la ciudad bloqueó las salidas. A mediados de septiembre, Stalingrado se había convertido en una enorme tierra de nadie, bordeada por trincheras o nidos de ametralladoras en edificios abandonados y ruinas humeantes. Un mes después, 6 de los 7 distritos estaban total o parcialmente ocupados por los alemanes.
Los residentes restantes se mudaron a las alcantarillas y sótanos de la ciudad, cuyos principales habitantes hasta el momento habían sido las ratas y otras alimañas. Ahora estaban totalmente a merced de los ejércitos en guerra, con quienes frecuentemente compartían su espacio vital, las tropas en los pisos superiores, los civiles en los sótanos. Ambos bandos a veces los utilizaban para realizar tareas domésticas, como cocinar, lavar y atender a los heridos. Quienes vivían directamente en la línea del frente o en el territorio adyacente a menudo tenían que buscar un nuevo refugio, trasladándose de un lugar a otro con sus escasas pertenencias. En una situación extrema en las ruinas de Stalingrado, privados de los suministros indispensables para la vida, la población civil tuvo que adaptarse rápidamente a la persistente hostilidad de su nuevo entorno. Las familias se unían para asegurar la supervivencia mutua, cambiando sus hábitos alimenticios del día a la noche y vistiéndose para hacerse menos visibles entre las ruinas. En el caso de las mujeres jóvenes y las niñas, intentaban engañar a sus vecinos armados o a los soldados de ambos bandos afeitándose la cabeza y fingiendo enfermedades contagiosas. Los niños de Stalingrado recuerdan que los obligaban a usar varias capas de ropa gruesa, incluso en los días más cálidos, para protegerlos de los peligros externos. El trueque, la recolección de basura y el saqueo de tumbas eran las formas habituales de conseguir ropa, aunque algunos consideraban irreverente desnudar los cadáveres que cubrían las calles y edificios de la ciudad incendiada. Aunque encontrar un refugio resistente y ropa adecuada era una tarea difícil en sí misma, conseguir comida y, sobre todo, agua a menudo se convertía en una aventura sumamente peligrosa. La sed, según quienes permanecieron en Stalingrado, era mucho más difícil de soportar que el hambre, pero conseguir agua conllevaba graves riesgos y podía resultar letal. Con el sistema de suministro de agua destruido, los residentes la tomaban de pozos, manantiales o directamente del Volga. A veces era necesario vadear varios kilómetros bajo los bombardeos hasta la fuente de agua más cercana, que a menudo estaba contaminada con aceite de máquina, sangre o cadáveres. La obtención de alimentos podía resultar igual de mortal. El abastecimiento de alimentos en Stalingrado había sido difícil antes del inicio de la batalla debido al creciente número de refugiados procedentes de las afueras de la ciudad. La evacuación de grano, harina y ganado agotó aún más las reservas y las multitudes merodeadoras se llevaron gran parte de lo que quedaba tras los bombardeos de finales de agosto. Ahora, todo lo comestible se consideraba apto para el consumo. Hierbas, bayas, pequeños roedores, artículos de cuero, pegamento de almidón, incluso arcilla y limo del río. Las familias que vivían en zonas de combate organizaban partidas de búsqueda de comida, a veces durante días enteros. No todos lograban regresar. El grano era la fuente de alimento más importante. Se extraía de barcazas hundidas, se recogía de los restos de vagones de tren o se robaba del elevador de grano, que finalmente cayó en manos de los alemanes a finales de septiembre. Civiles hambrientos arriesgaban la vida para obtener parte de su contenido. Los principales ladrones eran los niños, que eran un blanco menos probable debido a su pequeño tamaño y agilidad. Ambos ejércitos observaron una increíble cantidad de jóvenes vagando por las calles de Stalingrado. Buscar comida y mendigar era su principal preocupación. Debido a su corta edad, a menudo desempeñaban estas funciones tradicionalmente adultas mejor que sus mayores, especialmente a la hora de entablar relaciones con los soldados. Solían despertar menos sospechas y la compasión de los hombres que aún recordaban a sus hijos o hermanos menores. Los jóvenes se dirigían, bajo intensos bombardeos, a las cocinas de campaña del Ejército Rojo, donde podían conseguir comida. A veces, los soldados enemigos también se apiadaban de los jóvenes mendigos, aunque, con la misma frecuencia, se divertían asustando a los niños con armas y gritos o les lanzaban bocados y se reían mientras discutían en el suelo. A medida que la batalla se prolongaba, el enemigo empezó a competir con la población civil por comida y ropa. A veces, literalmente luchaban con mujeres y niños por provisiones o mantas. Los testigos describen a los soldados enemigos como salvajes, que tomaban todo lo que encontraban. Dicho esto, los altercados con los soldados soviéticos tampoco eran raros, ya fuera por comida o por desconfianza. Ninguno de los dos bandos pudo resistirse a considerar a los civiles como recursos útiles.
Al poco tiempo, comenzaron a emplearse como saboteadores, espías, mensajeros o auxiliares, ayudando a limpiar la zona de cadáveres putrefactos o acarreando agua del río. Ya fuera bajo presión, por voluntad propia o por necesidad, los no combatientes se exponían a un gran peligro, ya que los soldados de ambos bandos tenían órdenes de disparar a quienes cruzaran la línea del frente. El miedo a saboteadores y espías fue una de las razones por las que, a mediados de octubre, alemanes y soviéticos iniciaron una evacuación masiva de civiles de sus zonas de operaciones. Tras ocupar la mayor parte de Stalingrado, los alemanes se encontraron a cargo de 250.000 de residentes locales que debían ser retirados de la zona de combate. Lo que vino después se ajustó perfectamente a las órdenes previas de Hitler de despoblar Stalingrado mediante la deportación y el asesinato. La operación rápidamente se tornó brutal y causó un sufrimiento profundo. Cada día, hasta 10.000 habitantes de Stalingrado eran expulsados a pie de la ciudad hacia el oeste, donde eran abandonados a su suerte, reunidos en campos sin provisiones o reclutados a la fuerza para trabajos forzados. Algunos lograron escapar y regresar a la ciudad. A finales de año no quedaban más de 15.000 civiles en la zona de Stalingrado ocupada por los alemanes. Los no combatientes también representaban un obstáculo para las fuerzas soviéticas. Quienes permanecían en la ciudad obstaculizaban las operaciones militares, ya que deambulaban entre los escombros en busca de alimento y podían ser utilizados por el enemigo para recopilar información. Para minimizar los riesgos, el ejército recibió órdenes de detener y evacuar a todos los civiles de la zona. No todos se quedaron en paz. Temerosos de lo que les aguardaba en la desolada orilla oriental del Volga, suplicaban a las tropas que los dejaran en paz. Algunos tuvieron que ser conducidos al transbordador con una escolta armada. Sin embargo, los esfuerzos del ejército solo fueron parcialmente efectivos. Si bien muchos fueron evacuados, algunos nunca cruzaron el río y terminaron viviendo en los refugios que salpicaban la orilla occidental. Otros se hicieron útiles. Aquellos que conocían bien Stalingrado, especialmente su sistema de alcantarillado, y podían servir de guías, eran considerados particularmente valiosos. Sin embargo, pese a que la sociedad civil soviética se había adecuado a estas inhumanas condiciones de vida, los recursos se reducían día a día, el invierno llegaba y lo peor estaba por venir. La mirada del abismo, las condiciones inhumanas, el consumo de animales y canibalismo durante la batalla de Stalingrado. Para finales de 1942, la cadena de suministros había colapsado completamente. Las reservas de alimentos, que ya eran limitadas antes del ataque, fueron destruidas en gran parte por los bombardeos iniciales. Los almacenes municipales, panaderías y centros de distribución fueron alcanzados por las bombas alemanas o quedaron bajo control de las unidades de la Wehrmacht que avanzaban por la ciudad. Los primeros síntomas de la crisis alimentaria aparecieron pocas semanas después del inicio del sitio, cuando las raciones militares eran destinadas en prioridad a las unidades del Ejército Rojo, mientras que los civiles debían sobrevivir con lo que encontraban: raíces, corteza de árbol, restos carbonizados de comida o desperdicios arriesgados entre las ruinas. Muchos comenzaron a criar palomas, ratas o perros como fuente alternativa de proteína. Se registraron casos de personas que cocían cuero hervido, proveniente de cinturones, zapatos y maletas en un intento por extraer algún sustento de lo que no era comestible. Otro alimento común era la sopa de cáscara de papa o piel de cebolla, la cual se racionaba entre las familias ocultas. Pero para noviembre, los animales domésticos, muchos de ellos abandonados o convertidos en callejeros, comenzaron a desaparecer progresivamente. Los gatos, inicialmente respetados por su capacidad para controlar las ratas, fueron finalmente cazados, al igual que perros y aves silvestres. En los alrededores de algunos refugios se encontraron huesos hervidos, restos cocidos al fuego y pieles colgadas a secar. Las fuentes documentales soviéticas e informes médicos militares confirman la aparición de casos de inanición severa, escorbuto y enfermedades gastrointestinales provocadas por el consumo de alimentos contaminados o no aptos. A medida que el invierno se aproximaba, el hambre adquirió dimensiones extremas. El río Volga, que funcionaba como ruta de abastecimiento para la guarnición soviética al otro lado de la ciudad, quedó congelado en noviembre de 1942, dificultando aún más el transporte.
Las balsas que traían municiones y evacuaban heridos eran blanco constante de la artillería alemana. Bajo estas condiciones, las posibilidades de hacer llegar alimentos a los civiles eran prácticamente nulas. En este contexto surgieron conductas desesperadas. El saqueo de cadáveres se convirtió en una práctica frecuente, no solo para obtener vestimenta o pertenencias, sino también para aprovechar restos alimenticios que pudieran encontrarse entre sus ropas o mochilas. En los informes de la NKVD, la policía secreta soviética, se documentaron arrestos de individuos acusados de profanar cadáveres con fines alimentarios. El canibalismo, aunque oficialmente negado durante el conflicto, fue posteriormente confirmado en documentos desclasificados y relatos de testigos. Casos aislados fueron reportados en sótanos donde convivían varias familias, en hospitales improvisados sin suministros o entre niños huérfanos abandonados. El Código Penal soviético preveía la pena de muerte para quienes incurrieran en esta práctica, pero en muchos casos las autoridades cerraban los ojos ante una realidad que desbordaba toda capacidad de control. Al mismo tiempo, la estructura social comenzó a quebrarse. La solidaridad inicial se fue erosionando con el paso de las semanas. Los lazos familiares, las normas morales y las estructuras colectivas se debilitaban frente al instinto de supervivencia. Algunos civiles entregaban sus últimas provisiones a soldados en combate, otros se organizaban en pequeños grupos para compartir lo poco que tenían, pero también hubo quienes ocultaban comida, traicionaban a vecinos o dejaban morir a los más débiles para prolongar su propia vida. El ecosistema natural y social que solía regularse solo se derrumbó. No había gatos ni perros porque habían sido convertidos en sopa, por lo que animales más escurridizos como ratas y ratones se volvieron, junto a los nazis, un enemigo más. Aparte de las enfermedades que podían transmitir a los habitantes de la ciudad, que era su menor preocupación a esas alturas, los ratones podían comerse el escaso grano que quedara, o cualquier otro alimento, lo que los convertía en una pequeña fuerza natural de cuidado. En este punto existe una historia que tiene algo de leyenda y algo de realidad. El corredor con suministros era controlado por el Ejército Rojo, cuyo objetivo principal era no perder la ciudad, y algunos historiadores aseguran que el Servicio Sanitario Estatal encontró el modo de llenar un tren con gatos siberianos que fueron enviados hacia Stalingrado. El objetivo era claro: acabar con los roedores que se reproducían rápidamente, alimentándose de los cadáveres congelados en las calles y de los escasos alimentos de la población y las tropas. Rápidamente, los gatos controlaron la población de roedores, lo que permitió que, junto con la expulsión de los nazis, la población pudiera poco a poco rehacer sus vidas y reconstruir la ciudad. No obstante, el invierno de 1942–1943 fue uno de los más duros que se recuerdan. Las temperaturas descendieron por debajo de los –30 grados Celsius y la falta de leña, electricidad o combustible hizo que miles de personas murieran de frío en sus refugios. Las enfermedades respiratorias, como la neumonía y la bronquitis, se extendieron sin control. Los hospitales, carentes de medicamentos y personal, se limitaron a brindar abrigo y consuelo. Muchos médicos y enfermeras murieron junto a sus pacientes. A pesar de todo, la ciudad no se rindió. La resistencia soviética, apoyada por los refuerzos que cruzaban el Volga cada noche, continuó defendiendo metro a metro, y los civiles, aunque invisibles para muchos relatos militares, fueron parte activa de esa resistencia. Cocinaban, cavaban trincheras, construían fortificaciones con ladrillos extraídos de los escombros, cuidaban heridos o simplemente sobrevivían. Su resistencia silenciosa fue tan decisiva como la de los soldados que empuñaban un fusil. El asedio de Stalingrado no solo fue una batalla militar, fue también una lucha por la dignidad humana frente al colapso de toda forma de civilización. Pequeños grandes héroes, los niños soldados del 13º Regimiento Soviético. En la defensa de Stalingrado, la línea que separaba la infancia de la adultez se desdibujó rápidamente. Con la ciudad sitiada y la estructura civil en ruinas, miles de menores quedaron atrapados en un escenario que no ofrecía refugio ni protección. Algunos habían perdido a sus padres durante los bombardeos iniciales, y otros habían sido evacuados a medias, abandonados en los márgenes del Volga o simplemente olvidados en la confusión del repliegue.
Muchos más, aún acompañados por sus familias, se enfrentaban diariamente al hambre, al frío y a la violencia sin mediaciones. En este contexto, la figura del niño soldado emergió no como un fenómeno planificado, sino como una consecuencia directa del colapso del entorno. La Unión Soviética, que desde los primeros años de la revolución había promovido la participación juvenil en tareas estatales a través de organizaciones como los Pioneros o el Komsomol, ya contaba con una generación de adolescentes ideológicamente formados, disciplinados y comprometidos con la defensa de la patria. Cuando la batalla se volvió urbana y las unidades del Ejército Rojo se vieron obligadas a defender edificio por edificio, estos jóvenes comenzaron a integrarse formal o informalmente en tareas de apoyo. En un principio fueron utilizados como mensajeros, vigías o asistentes sanitarios, pero pronto, y debido a la elevada mortandad de los combates, muchos de ellos tomaron las armas y participaron activamente en el combate. Uno de los casos más conocidos es el del 13º Regimiento de Fusileros de la Guardia, que participó en los combates por el Distrito Central de Stalingrado a partir de septiembre de 1942. Este legendario regimiento, que muchos recuerdan, de manera exagerada por ser el batallón que sostuvo Stalingrado, ingresó a la ciudad con 10.000 soldados y para el final de la batalla tendría menos de 300. A medida que fueron perdiendo hombres, los oficiales del 13º Regimiento comenzaron a reclutar a los adolescentes de la ciudad. En sus filas se integraron muchos adolescentes, algunos con apenas 14 o 15 años, que habían sido reclutados de forma improvisada, voluntaria o por necesidad urgente. Los documentos del archivo del Ministerio de Defensa soviético mencionan a jóvenes como Valentín Kotik, quien con solo 14 años participó en misiones de sabotaje, o Misha Panikaka, un joven recluta de apenas 17 años que se convirtió en símbolo de resistencia tras inmolarse con una botella incendiaria para detener un tanque alemán. Aunque sus historias fueron posteriormente utilizadas con fines propagandísticos, su participación fue real y su sacrificio auténtico. Los niños del 13º Regimiento no eran casos aislados. En distintas unidades, tanto del ejército como de las milicias populares, se registró la presencia de menores que combatían como francotiradores, cargadores de munición o fusileros. Muchos no sabían disparar correctamente, ni tenían la fuerza para soportar el retroceso de un fusil Mosin Nagant. Pero sus comandantes sabían que no podían prescindir de ninguna mano disponible. Las condiciones de combate no ofrecían tregua. Los enfrentamientos se producían a corta distancia, en corredores oscuros, escaleras rotas y sótanos inundados. Los niños eran enviados a explorar zonas en ruinas, a colocar explosivos en estructuras ocupadas por el enemigo o a trepar por los restos de edificios para actuar como observadores. En muchos casos, sus cuerpos más livianos y su agilidad les permitían moverse por espacios que eran inaccesibles para los adultos. La mayoría de estos niños no sobrevivió. Muchos murieron en combate, otros por hambre o enfermedades. Los que sobrevivieron arrastraron secuelas físicas y psicológicas por el resto de sus vidas. La URSS, una vez finalizada la guerra, honró a algunos de ellos como héroes de la Unión Soviética, pero otros cayeron en el anonimato. Las unidades soviéticas, en los meses más duros del sitio, contaban con una disciplina férrea, pero también con una necesidad constante de reemplazos. En las brigadas más castigadas por los combates, la integración de menores se volvió un recurso desesperado. Aunque no existía una política oficial que promoviera el reclutamiento de niños, el Estado soviético nunca prohibió ni impidió su participación cuando ésta respondía a un impulso patriótico. Para la propaganda, la figura del niño con fusil simbolizaba la pureza de la causa, la inocencia sacrificada en nombre de la victoria. Pero fuera de los afiches y las consignas, la realidad era otra. Los niños soldados de Stalingrado dormían entre escombros, compartían raciones mínimas con los adultos y enfrentaban el horror con una mezcla de determinación y miedo. Algunos escribían diarios, otros enviaban cartas a sus madres que, en su mayoría, nunca serían leídas, bien porque la correspondencia no llegaba o porque las mujeres ya habían muerto. En la ciudad sitiada no existía la niñez, solo existía la resistencia. El caso del 13º Regimiento es recordado como ejemplo de ese esfuerzo colectivo que incluyó a civiles y soldados por igual.
Su defensa del barrio central, frente al avance de unidades blindadas alemanas, ayudó a mantener una línea crítica que impidió la ruptura total de la ciudad. La participación de sus combatientes, incluidos los adolescentes, fue reconocida tras la guerra con condecoraciones y menciones honoríficas. Pero más allá de las medallas y los nombres preservados, quedan los miles de niños anónimos que empuñaron un arma demasiado pronto. Niños que no conocieron otra vida fuera de la guerra. Niños que, en las ruinas de Stalingrado, dejaron atrás la infancia para siempre. No obstante, el reclutamiento de niños y adolescentes no fue el gran motivo por el cual el 13º Regimiento pasó a la historia, sino porque sus últimos combatientes formaron parte de uno de los relatos de resistencia más importantes de la batalla de Stalingrado, un episodio conocido como la Casa de Pavlov. La Casa de Pavlov, la fortaleza de los hombres despiertos, el bastión para recuperar Stalingrado. En el corazón de Stalingrado, en una intersección estratégica frente a la plaza del 9 de enero, se levantaba un edificio de apartamentos de 4 plantas. De ladrillo rojo, construido en los años 30 como parte de los planes de urbanización soviéticos, era uno entre muchos. Pero durante los meses más duros del sitio, este edificio se transformó en una leyenda. Lo que la historia recordará como la Casa de Pavlov fue durante 58 días un bastión inexpugnable en medio del infierno. Todo comenzó a finales de septiembre de 1942, cuando un pelotón de reconocimiento del 7º Pelotón de la 42ª División del 13º Regimiento de Fusileros de la Guardia, comandado por el sargento Yakov Pavlov, recibió la orden de tomar posiciones en el edificio que había sido ocupado por tropas alemanas. Acompañado por un pequeño grupo de soldados, Pavlov organizó un asalto rápido y logró desalojar al enemigo del lugar. Poco después, llegaron refuerzos y comenzaron los preparativos para la defensa. Lo que siguió fue una resistencia feroz y prolongada. El edificio, situado en un punto elevado, ofrecía una vista directa hacia el río Volga y un control táctico clave sobre una de las principales avenidas de la ciudad. La Wehrmacht intentó tomarlo repetidas veces utilizando infantería, artillería pesada y unidades blindadas. Pero cada intento fue repelido con obstinación. El destacamento defensor, compuesto por una treintena de soldados soviéticos, convirtió el edificio en una fortaleza. Las ventanas fueron tapiadas con sacos de arena. Los muros interiores fueron perforados para permitir el paso entre habitaciones sin exponerse al fuego enemigo. Se instalaron ametralladoras en múltiples niveles y se tendieron minas en los accesos principales. El comando operativo fue asumido por el teniente Iván Afanasiev, aunque el edificio sería nombrado en honor a Pavlov por su papel inicial y simbólico. El mismo general Vasily Chuikov, comandante del 62º Ejército Soviético, declararía con ironía que los alemanes perdieron más hombres tomando la Casa de Pavlov que en la conquista de París. Los defensores resistieron durante casi 2 meses, desde finales de septiembre hasta finales de noviembre, aislados, bajo fuego constante, sin poder abandonar la posición ni recibir suministros regulares. En las noches, pequeños grupos cruzaban bajo fuego las calles devastadas para traer agua o municiones desde las líneas soviéticas. Las condiciones dentro del edificio eran inhumanas. Falta de calefacción, frío extremo, hambre permanente y la constante amenaza del colapso estructural bajo los bombardeos. El grupo logró sobrevivir gracias a la disciplina, la preparación previa y la organización férrea. Los turnos de guardia se mantenían a toda hora. Nadie dormía profundamente. Los que dormían lo hacían con el fusil entre las piernas. Eran los hombres despiertos, una unidad en donde la vigilancia era más importante que el descanso y donde la vida misma dependía de no bajar nunca la guardia. La Casa de Pavlov resistió durante toda la fase crítica del sitio. Su defensa no solo tuvo valor simbólico, sino también estratégico. Gracias a este emblemático bastión, el control alemán sobre el centro de Stalingrado quedó incompleto, lo que permitió a las fuerzas soviéticas mantener un corredor hacia el Volga. Además, su posición dificultó el avance de los tanques enemigos, que se veían forzados a maniobrar en calles colapsadas bajo el fuego constante de francotiradores y artillería ligera. Tras la contraofensiva soviética lanzada el 19 de noviembre de 1942, que rodeó al 6º Ejército alemán en la llamada Operación Urano,
La presión sobre el edificio disminuyó. Finalmente, a finales de ese mes, el cerco sobre la casa de Pavlov fue levantado y los sobrevivientes pudieron ser relevados. De los más de 30 defensores originales, una parte murió durante la defensa. Los que sobrevivieron fueron condecorados. Yakov Pavlov fue nombrado héroe de la Unión Soviética y su nombre quedó asociado para siempre a ese acto de resistencia extrema. Tras la guerra, el edificio fue reconstruido y convertido en un monumento. Hoy, en la ciudad rebautizada como Volgogrado, una inscripción en su fachada recuerda a quienes resistieron allí, no solo como soldados, sino como símbolos de la voluntad colectiva de un pueblo que se negó a rendirse. La casa de Pavlov representa el alma de lo que fue la resistencia en Stalingrado. Una estructura sencilla, hecha de ladrillo y concreto, transformada por la necesidad y la determinación humana en una fortaleza indestructible. No fue la tecnología ni la estrategia lo que salvó esa posición. Fue la resistencia desesperada de unos pocos hombres y mujeres que eligieron no ceder ni un metro, ni un piso, ni una ventana. Un disparo en la oscuridad. Los hombres más peligrosos de Stalingrado, los francotiradores soviéticos. Y si hablamos de ventanas, estas aberturas solían representar una causa de muerte instantánea para aquellos que asomaban sus cabezas o corrían entre las ruinas de la ciudad, porque en la oscuridad, agazapados, había unos depredadores que cazaban a los alemanes como los gatos cazaban a las ratas que se movían por la ciudad. Estamos hablando de los francotiradores soviéticos, hombres y mujeres capaces de acertar un disparo preciso incluso en los momentos más tensos. Durante el crudo invierno de 1942, en el corazón roto de una ciudad en ruinas, se libraba una batalla sin cuartel. Stalingrado, devorada por el fuego y las bombas, no era ya una ciudad, era un campo de muerte, una prisión de escombros congelados y paredes carbonizadas donde cada rincón podía significar el fin. En este paisaje de desesperación, donde el hombre se fundía con la piedra para sobrevivir, los francotiradores soviéticos surgieron como sombras letales, invisibles y pacientes, guardianes ocultos de una ciudad asediada. Mientras los ejércitos chocaban en brutales combates cuerpo a cuerpo, ellos libraban una guerra silenciosa, de miradas fijas y respiraciones contenidas, donde un solo disparo decidía el destino. No eran soldados privilegiados, ni combatientes de élite, y en la mayoría de los casos ni siquiera tenían acceso a armamento en buenas condiciones o contemporáneos para su época. Muchos usaban rifles Mosin Nagant de cerrojo, con ópticas anticuadas, armas que habían pasado de mano en mano y que apenas podían sostener la precisión en medio del óxido y el frío. Sus uniformes eran harapos congelados, sus manos heridas por el viento helado del Volga. Sus alimentos eran escasos y su sueño, un lujo peligroso. En medio de una ciudad que ya no respiraba, cada tejado roto, cada hueco en una pared derrumbada, podía albergar la mirada entrenada de un francotirador soviético esperando con la paciencia de un depredador ancestral. Sus garras podrían estar un poco desafiladas, pero su instinto animal era implacable. Lo que hacía temibles a estos hombres y mujeres no era solo su puntería, sino su absoluta resolución. No disparaban por instinto, sino por cálculo. No mataban por furia, sino por necesidad. Su tarea no era solo eliminar enemigos, era sembrar el miedo, interrumpir la maquinaria del asedio alemán, socavar lentamente la moral del enemigo. Sabían que cada disparo debía contar. Un error podía delatar su posición y terminar en su muerte inmediata. Por eso se camuflaban entre los cadáveres congelados, se ocultaban bajo tablones y ladrillos, respirando tierra y pólvora. Permanecían inmóviles durante horas, incluso días, esperando a que el enemigo cometiera el error más mínimo, y cuando lo hacía apretaban el gatillo con una precisión casi ritual, como si cada disparo fuese una sentencia divina pronunciada por la ciudad misma. Entre ellos, uno se convirtió en leyenda, Vasily Zaitsev. Proveniente de los Urales y acostumbrado a la caza desde niño, Zaitsev comprendía el lenguaje del sigilo y la paciencia. En Stalingrado, donde las reglas de la guerra convencional se desmoronaron junto con los edificios, él perfeccionó el arte de la caza humana. Se le atribuyen más de 200 muertes confirmadas, aunque se sospecha que fueron muchas más.
Pero su legado no se detiene en sus cifras. Zaitsev fue mentor, maestro y símbolo. Fundó una escuela de francotiradores entre las ruinas, donde instruyó a otros soldados en el arte del camuflaje, la observación y el autocontrol. Formó discípulos en medio del infierno, enseñándoles no solo a sobrevivir, sino a resistir con precisión quirúrgica. Su historia más famosa, aunque envuelta en brumas de propaganda y mito, narra un duelo mortal con un francotirador alemán de élite, supuestamente enviado a eliminarlo. Durante días, ambos se cazaron mutuamente entre las ruinas de la ciudad, dos fantasmas midiendo su astucia y temple. Finalmente, según los relatos soviéticos, Zaitsev prevaleció, atrapando a su adversario en una trampa mortal tras interminables horas de acecho. Real o no, la historia se convirtió en leyenda, una narración que encendía el espíritu de lucha en los soldados exhaustos y que aún hoy resuena como símbolo de resistencia tenaz contra un enemigo superior. Pero Zaitsev no fue el único. Cientos de francotiradores soviéticos, muchos de ellos jóvenes campesinos y cazadores transformados en soldados, dejaron su huella en las ruinas humeantes de Stalingrado. Sorprendentemente, una gran parte de estos tiradores letales fueron mujeres. Más de 2000 mujeres francotiradoras sirvieron en el Ejército Rojo durante la guerra y muchas combatieron en Stalingrado. Dotadas de paciencia, precisión y un temple feroz, demostraron que el género no tenía cabida en una guerra donde lo único que importaba era la voluntad de resistir. Su puntería se convirtió en leyenda entre sus enemigos y su presencia desafiaba tanto al invasor como a los prejuicios de una época. Las condiciones eran inhumanas. A menudo no había alimentos ni agua, las municiones eran racionadas e insuficientes y los vendajes escaseaban. Dormían en sótanos inundados, en alcantarillas, entre cadáveres congelados. Sufrían enfermedades, congelamiento o hambre, y sin embargo seguían allí, fusil al hombro, ojo en la mira, esperando. Sabían que su papel no era solo militar, sino simbólico. En una ciudad que parecía condenada a desaparecer bajo la bota nazi, ellos y ellas eran la línea invisible que aún decía, aquí resistimos. Los soldados alemanes pronto comenzaron a temer las calles abiertas y las ventanas oscuras. Sabían que cualquier movimiento podía atraer una bala soviética. Caminar por Stalingrado se volvió una ruleta rusa. La guerra psicológica iniciada por los francotiradores fue devastadora. Obligaron al enemigo a avanzar lentamente, a usar recursos y tiempo en detectar y neutralizar amenazas que muchas veces ya habían cambiado de posición. En una guerra de desgaste, el tiempo era un arma, y los francotiradores soviéticos sabían cómo usarlo. Hoy, en los libros de historia, sus nombres figuran a veces con letras pequeñas, pero entre las ruinas de Stalingrado, su legado sigue escrito en las grietas de los muros, en los agujeros de bala que aún marcan las fachadas. Ellos fueron los ojos que nunca se cerraron, el disparo que alteró el curso de la batalla, la voz silenciosa de una ciudad que se negó a morir. En medio del ruido ensordecedor de la artillería y los gritos de los moribundos, ellos ofrecieron una forma distinta de lucha, precisa, silenciosa, letal. La victoria soviética en Stalingrado no fue solo una hazaña táctica o una cuestión de números. Fue también el resultado de una resistencia encarnada en individuos que desde la oscuridad decidieron no ceder. Los francotiradores fueron el filo oculto de esa resistencia, invisibles pero fundamentales. Entre el humo, la sangre y el frío se mantuvieron firmes, con el dedo en el gatillo y la mirada fija. Y gracias a ellos, la historia tomó otro rumbo. Contraofensiva. Los alemanes son sitiados por la resistencia soviética. Cuando el invierno cayó con todo su peso sobre Stalingrado, no fue solo la nieve lo que cubrió a los hombres del Sexto Ejército alemán, fue el silencio de la condena. En noviembre de 1942, con el inicio de la Operación Urano, el Ejército Rojo cerró su tenaza. En cuestión de días, más de 250.000 soldados alemanes y rumanos quedaron atrapados en un infierno blanco sin salida. Lo que antes había sido una ofensiva triunfal se transformó en una fosa común. Los soldados alemanes, endurecidos por años de campaña, comenzaron a comprender que el destino no tenía intención de llevarlos de vuelta a casa. Los víveres, ya escasos antes del cerco, desaparecieron rápidamente.
La promesa de un puente aéreo por parte del alto mando, una ilusión alimentada por órdenes emitidas desde la distancia, resultó ser una broma cruel. Los aviones transportaban apenas una fracción de lo necesario. Mientras tanto, el hambre se apoderaba de los hombres. Al principio racionaban pan duro y los últimos enlatados corroídos por la escarcha, muchos de ellos en mal estado. Luego, hervían cuero de botas, masticaban papel, consumían sopa hecha de alambre y agua fangosa. Algunos comían ratas. Otros miraban con ojos vacíos los cadáveres de caballos congelados peleando por los trozos endurecidos de músculo que aún no se habían podrido. La higiene se convirtió en una memoria lejana. Las posiciones alemanas eran agujeros ennegrecidos, húmedos, hediondos, excavados en la nieve y reforzados con ruinas y cuerpos. Los hombres no se lavaban hacía semanas, sus uniformes eran trapos rígidos, infectados por piojos que se multiplicaban como sombras bajo la ropa. Las heridas se infectaban sin tratamiento. Los vendajes eran reutilizados, manchados de sangre seca y pus. El hedor de la podredumbre impregnaba el aire. En cada rincón, la muerte se insinuaba, en la mirada apagada del camarada que ya no respondía, en el gemido ahogado de un herido abandonado, en los pies negros por la gangrena. El frío era un enemigo más cruel que los soviéticos. El termómetro descendía a -40 grados. Las armas se congelaban, los lubricantes se solidificaban, los dedos se rompían al intentar cargar un fusil. Soldados morían dormidos, envueltos en mantas que ya no daban calor. Se congelaban de pie, inmóviles como estatuas de hielo, con los ojos abiertos, como si aguardaran órdenes que nunca llegarían. El aliento salía como vapor de un motor averiado, pero el corazón, poco a poco, se volvía lento, hasta que ya no salía más. La disentería, la fiebre tifoidea, la neumonía se propagaban sin control. Los hospitales improvisados eran salas de agonía, donde los doctores, sin suministros, apenas podían mirar. La morfina se agotó pronto. Los gritos de los mutilados eran constantes, hasta que se apagaban por falta de fuerza. Muchos soldados pedían a sus compañeros que les dispararan, algunos obedecían, otros se alejaban sin responder, simplemente caminando, porque ya no podían cargar con más muerte. La moral colapsó. La radio del Sexto Ejército seguía transmitiendo frases vacías, asegurando que la ayuda estaba en camino, que los hombres debían resistir. Pero los soldados sabían que estaban solos. Miraban el cielo esperando aviones que no llegaban. Los mensajes del alto mando eran recibidos con una mezcla de risa amarga y resignación. «El Führer no autoriza la retirada», decían. En los ojos de los oficiales se leía la impotencia. En los rostros de los soldados, el abandono. El suicidio se volvió una salida común. Oficiales y soldados se volaban los sesos en refugios semienterrados, dejando cartas sin destinatario, escritas con lápiz tembloroso. Algunos rezaban. Otros simplemente se quedaban en silencio. La fe, el deber, el honor, palabras que se disolvieron en el aire espeso de los búnkeres como el humo de un cigarro a medio consumir. Las cartas que escribían a sus familias eran mentiras piadosas. Decían cosas como: «Estoy bien, hace frío, pero resisto, pronto volveré». Pero al reverso, en hojas separadas que jamás enviaron, anotaban sus últimas voluntades, el nombre de un amigo muerto de hambre, el rastro de una lágrima congelada. Y mientras tanto, los soviéticos cerraban el cerco. Cada intento de romper el bloqueo fue repelido con fuego devastador. Cada intento de escapar fue castigado con la muerte. Las líneas alemanas se estrechaban, hasta que no hubo más espacio para huir, ni más tiempo para soñar con la salvación. Solo quedaba esperar. Esperar la bala, la explosión, el colapso del cuerpo. Esperar el fin. Cuando finalmente el Sexto Ejército capituló en febrero de 1943, ya no eran soldados lo que salían de las ruinas. Eran espectros, arrastrando los pies entre montones de cuerpos ennegrecidos, con los ojos vacíos, los rostros hundidos, las costillas marcadas como barrotes bajo la piel. De los más de 250.000 hombres que habían sido cercados, apenas una fracción regresaría viva años después, desde los campos soviéticos de prisioneros. Stalingrado no fue solo una derrota militar, fue el sepulcro helado del mito de la invencibilidad alemana, y en ese sepulcro los soldados del Sexto Ejército dejaron algo más que sus vidas, dejaron sus esperanzas, su humanidad, su memoria. Murieron rodeados de nieve, podredumbre y silencio.
no por falta de valor, sino por la certeza brutal de que ya no había nada más por lo que luchar. Y la dureza de este conflicto llegó a su punto de ebullición, irónicamente, en un lugar que los alemanes apodaron la caldera, Der Kessel, el caldero donde se cocinó el final de la Operación Barbarroja. En las vastas llanuras heladas del sur de Rusia, donde el viento cortaba la piel y la nieve sepultaba los sueños, se gestó una de las tragedias más desgarradoras de la Segunda Guerra Mundial. Allí, en las ruinas de Stalingrado, el sexto ejército alemán quedó atrapado en un cerco mortal que los propios soldados denominaron Der Kessel, o la caldera. Un nombre que evocaba el calor abrasador, pero que en realidad representaba el frío implacable, el hambre insaciable y la muerte omnipresente. En palabras de los alemanes, aquí dentro estamos cocinados. Todo comenzó en noviembre de 1942, cuando el Ejército Rojo lanzó la Operación Urano, una contraofensiva que envolvió a las fuerzas alemanas en un abrazo letal. En cuestión de días, más de 250.000 soldados del eje, incluyendo alemanes, rumanos, italianos y húngaros, quedaron cercados en un área devastada por los combates. Las líneas de suministro se cortaron y la esperanza de una retirada ordenada se desvaneció. El mariscal de campo Friedrich Paulus, comandante del Sexto Ejército, solicitó permiso para romper el cerco y retirarse. Pero desde Berlín, Adolf Hitler ordenó resistir a toda costa. La ciudad debía mantenerse, no por su valor estratégico, sino por el simbolismo que representaba. Así, los soldados atrapados en la caldera se convirtieron en peones de una obstinación suicida. El suministro aéreo prometido por Hermann Göring resultó ser una ilusión. Se necesitaban al menos 700 toneladas diarias de provisiones para mantener al Sexto Ejército, pero en la práctica apenas llegaban 100. Las tormentas de nieve, el dominio aéreo soviético y la falta de aviones adecuados hicieron que el puente aéreo fuera insuficiente. Los soldados comenzaron a morir de hambre, consumiendo raciones mínimas y recurriendo a la carne de caballo cuando era posible. El frío se convirtió en un enemigo más despiadado que el propio Ejército Rojo. Las temperaturas descendieron a menos 30 grados Celsius, congelando armas y cuerpos por igual. Los soldados sufrían congelaciones y muchos optaban por autolesionarse para ser evacuados, aunque la mayoría de las veces los heridos graves eran dejados atrás, sin esperanza de rescate. Las enfermedades se propagaron sin control. La disentería, el tifus y otras dolencias infecciosas diezmaron a las tropas. Los hospitales improvisados eran lugares de agonía, donde los médicos, sin suministros ni medicamentos, apenas podían ofrecer consuelo. El hedor de la podredumbre impregnaba el aire, y la muerte se convirtió en una presencia constante e ineludible. Mientras tanto, los intentos de romper el cerco desde el exterior fracasaban. La operación Tormenta de Invierno, liderada por el mariscal de campo Erich von Manstein, no logró alcanzar a las fuerzas cercadas. Las tropas soviéticas resistieron con ferocidad y la distancia entre los rescatadores y los sitiados, aunque corta en kilómetros, se convirtió en un abismo infranqueable. Dentro de la caldera, la moral colapsó. Las cartas a las familias eran mentiras piadosas, ocultando la desesperación y el sufrimiento. Algunos soldados se suicidaban, incapaces de soportar la angustia. Otros simplemente se rendían al destino, esperando la bala que pondría fin a su miseria. El 30 de enero de 1943, Hitler ascendió a Paulus al rango de mariscal de campo, una promoción que llevaba implícita la orden de no rendirse. Ningún mariscal alemán había sido capturado con vida y se esperaba que Paulus se suicidara antes de caer en manos enemigas. Pero el 31 de enero, Paulus se rindió al Ejército Rojo, desobedeciendo la orden de su Führer y convirtiéndose en el primer mariscal alemán en ser capturado vivo. La rendición no fue el final del sufrimiento. Los soldados capturados fueron obligados a marchar a través de la nieve en lo que se conoció como la Marcha de la Muerte. Con temperaturas extremas y sin alimentos ni refugio, decenas de miles murieron en el camino. Los supervivientes fueron enviados a campos de prisioneros, donde las condiciones eran igualmente inhumanas. De los más de 90.000 prisioneros, solo alrededor de 6.000 regresaron a Alemania años después. La tragedia de la caldera de Stalingrado fue un punto de inflexión en la guerra.
La derrota del Sexto Ejército marcó el comienzo del declive del Tercer Reich y demostró los límites de la maquinaria bélica nazi. Pero más allá de las implicaciones estratégicas, Der Kessel fue una catástrofe humana, un recordatorio de la brutalidad de la guerra y del precio incalculable de la obediencia ciega. En las ruinas de Stalingrado, entre los escombros y los cadáveres, se desmoronó el mito de la invencibilidad alemana. La caldera se convirtió en un símbolo de la resistencia soviética y de la locura de una guerra que consumió millones de vidas. Y en la memoria de la humanidad, Der Kessel permanece como un testimonio sombrío de lo que ocurre cuando la ambición desmedida y la indiferencia por la vida humana se imponen sobre la razón y la compasión. Lo que sangra es la cúpula, el destino de los generales que se rindieron en Stalingrado. El Sexto Ejército alemán, atrapado en Stalingrado, no fue solo un conjunto de soldados condenados por el hambre y el frío. Fue también el escenario final de un drama interno entre generales que enfrentaron no solo al enemigo exterior, sino a su propia conciencia, a la lealtad ciega y al peso aplastante de decisiones imposibles. En lo más alto de esa estructura colapsada estaba el mariscal de campo Friedrich Paulus, un hombre meticuloso, de mente ordenada, más estratega de mapas que comandante de campo. Era un oficial disciplinado, formado en la lógica del Estado Mayor prusiano, que confiaba ciegamente en la jerarquía y en las órdenes venidas desde Berlín. Pero en Stalingrado esa estructura se convirtió en una prisión moral. Cuando el cerco soviético se cerró en noviembre de 1942, Paulus tenía en sus manos la oportunidad de ordenar una retirada hacia el oeste, romper el cerco mientras aún había tiempo, aún había combustible, aún había vida. Sus subordinados más experimentados le recomendaron la huida, ya que moverse era la única esperanza. Pero desde Rastenburg, en su cuartel general, Adolf Hitler ordenó lo contrario: resistir, no ceder ni un palmo y morir si era necesario. Para Hitler, Stalingrado no era una batalla, era un símbolo, y los símbolos no se abandonan, aunque cuesten cientos de miles de vidas. Sin embargo, Paulus estaba allí, veía a sus hombres morir de hambre y frío, veía el hervor de sangre en la caldera. No podía ser tan frío como el Führer. No obstante, se mantuvo fiel al principio del deber y eligió la obediencia. A su lado estaba el general Arthur Schmidt, su jefe de Estado Mayor, un oficial leal pero endurecido, de carácter inflexible, que reforzaba cada decisión de su comandante con una frialdad que contrastaba con la desesperación creciente entre los soldados. Schmidt fue, en muchos sentidos, más hitleriano que el propio Paulus. Donde el mariscal dudaba, Schmidt imponía firmeza. Mientras los hombres se morían de frío, Schmidt discutía planes de contraataque imposibles, basados en divisiones que ya no existían, esperando refuerzos que nunca llegarían. Su convicción en la superioridad alemana lo cegó ante lo evidente: que estaban rodeados, debilitados y que cada día perdido acercaba al Sexto Ejército a la aniquilación total. Pero no todos los generales estaban dispuestos a caminar en silencio hacia la muerte. Uno de ellos fue el general Walter von Seydlitz-Kurzbach, comandante del 13º Cuerpo de Ejército. Hijo de una familia noble, formado en la tradición prusiana, Seydlitz representaba lo que quedaba del oficialismo con principios. Ante el colapso total del frente propuso lo impensable: romper las comunicaciones con Berlín y autorizar a sus subordinados a rendirse si así lo requerían las circunstancias. Para él, la preservación de la vida humana no era cobardía, era responsabilidad. Tenía la profunda convicción de que un buen comandante tiene el deber de evitar sacrificios inútiles. Pero el resto de la cadena de mando no compartía su visión y recibía estas propuestas con frialdad e indignación. Nadie quería quedar como un débil o un traidor frente a los ojos de Hitler. Fue acusado de deslealtad, sus tropas quedaron sin apoyo y su relación con Paulus se fracturó para siempre. En enero de 1943, cuando ya no quedaba comida ni municiones y los soldados convertían los uniformes en vendas, Hitler dio una última orden. Friedrich Paulus sería promovido a mariscal de campo. En realidad no se trataba de una condecoración, sino de un gesto envenenado. Nunca antes un mariscal alemán había sido capturado con vida, por lo que el mensaje era claro: Paulus debía morir antes de caer prisionero. Era una sentencia disfrazada de honor. Pero Paulus, en ese momento final, no obedeció.
El 31 de enero, cuando los soviéticos irrumpieron en su búnker de mando en los sótanos de la tienda Univermag, en el centro de la ciudad destruida, Paulus se entregó. Se rindió sin resistencia, sin discursos, sin gloria, callado, tembloroso, con la mirada vacía de quien ha visto deshacerse todo lo que alguna vez creyó firme. Para algunos fue cobardía, para otros una tardía chispa de razón. Junto a él fue capturado también Arthur Schmidt, aún convencido de que todo era un error, aún rechazando lo inevitable. Su rendición fue menos digna, agresiva, defensiva, como un hombre incapaz de asumir que el mundo que conocía había terminado. A diferencia de Paulus, que cayó durante semanas, Schmidt gritaba a sus captores, exigía tratos de oficial, como si aún tuviera autoridad sobre algo más que su propia sombra. Seydlitz, en cambio, había sido capturado poco antes, y cuando comprendió que Alemania no rescataría a sus hombres ni aceptaría la responsabilidad de su tragedia, tomó una decisión aún más radical. Se unió al Comité Nacional por una Alemania Libre, una organización de prisioneros alemanes creada por los soviéticos con el objetivo de socavar el régimen nazi. Desde allí, llamó a la rendición de las tropas alemanas, a la insubordinación contra Hitler. Su mensaje fue claro. La obediencia ciega había llevado al desastre. Era tiempo de pensar por sí mismos. Muchos lo llamaron traidor. Otros vieron en él a un hombre que se negó a ser cómplice de la destrucción absoluta. Tras la guerra, los caminos de estos tres hombres siguieron líneas divergentes y trágicas. Paulus permaneció prisionero en la Unión Soviética durante más de una década. Con el tiempo, también colaboró con las autoridades soviéticas, testificó en Nuremberg contra sus antiguos camaradas y vivió sus últimos años en la Alemania Oriental, marcado por la culpa, exiliado de su patria original, olvidado por aquellos que una vez lo glorificaron. Murió en 1957, en una cama ajena, con más preguntas que respuestas. Arthur Schmidt, liberado también por los soviéticos, vivió el resto de sus días en Alemania Occidental, en un silencio pétreo, rehusando cualquier autocrítica, encerrado en una versión de los hechos donde la derrota nunca fue su responsabilidad. Murió en 1987, aferrado a un pasado que ya no quería escuchar su nombre. Seydlitz, liberado en 1955, encontró en su retorno una Alemania dividida que no supo perdonarlo ni comprenderlo. Fue declarado traidor por el Estado alemán occidental, expulsado del ejército, apartado de todo honor. Murió en 1976, sin reconocimiento, pero también sin arrepentimiento. Stalingrado no solo quebró ejércitos, desgarró las almas de quienes tenían el poder de decidir. En la quietud helada de esa ciudad rota, entre cadáveres cubiertos de escarcha y muros agujereados por la artillería, se derrumbó también la ilusión de que la obediencia absoluta es virtud. Allí, los altos mandos alemanes, formados para ganar batallas en papel, descubrieron que en el campo de lo humano no hay manuales infalibles, que el verdadero mando exige juicio y que a veces, para conservar el honor, hay que tener el valor de desobedecer.